La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola del profeta Jeremías, capítulo 26, versículo 1 al 6. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor: si no me obedecéis cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo, y a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que he robado? Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Dios merece ser conocido y amado solo porque es Dios, dice San Alfonso María de Ligorio. Él no se beneficia si lo amamos. En cambio, si nosotros pensamos, dice nuestra Santa Fe Católica, que pensar correctamente sería, valga la redundancia, pensar en que amar a Dios, yo me estoy beneficiando de amarlo a Él, no Dios, porque Dios no necesita beneficio de mí. Pero Dios sabe que si no lo amamos, vamos a condenarnos. Dios sabe que lo correcto que hay que hacer como sus hijos es amarlo por encima de todas las cosas, con toda nuestra fuerza. Primero por nuestro propio bien. Claro que hay que amarlo a Él por ser Dios. Pero en segunda instancia debemos amarle porque al amarlo a Él, los principales beneficiarios somos nosotros. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Jeremías nos está invitando a convertirnos, a volvernos a Dios, a los mandamientos,
porque hemos desobedecido la palabra de Dios. Entonces Dios sabe que al desobedecerle, nos sobreviene la muerte, nos sobreviene la enfermedad, nos sobreviene el sufrimiento. Y por lo tanto, Dios, como nos ama, nos tiene que llamar a conversión por nuestro propio bien. El más interesado en que nos salvemos es Dios. Es más, nuestra santa fe católica dice que, el mismo San Agustín lo va a decir, Dios nos conoce por dentro íntimamente, más de lo que nosotros podemos conocernos íntimamente nosotros mismos. Entonces, los principales beneficiarios de amar a Dios somos nosotros. Si no lo comprendes y tú le dices a Dios, te voy a amar, pero quiero a cambio esto, estarías entonces incurriendo en una ofensa divina, porque tú no puedes amar a Dios a cambio de nada, sino por tu propio bien y por amarlo a Él en sí mismo. Así como Él nos ama a nosotros, de hecho Él mismo nos lo dice en Jesús, amaos como yo los he amado. Ese es el mandamiento. Ahora, en el Evangelio surge un problema. La gente, su parentela, sus vecinos, los del mismo pueblo, no lo quieren reconocer como Dios. Y lo ven como el hijo del carpintero, como el hijo de la Virgen María, sus hermanos, sus primos. Es decir, no son capaces de ver más allá de lo superficial, de ese cascarón de carne en el cual se encarnó Jesús, el cual lo vino a potencializar, claro, porque en nuestra carne se envenenó con el pecado y por eso Dios tiene que transformar esta carne, y lo primero que tenemos que hacer, nos sugiere Dios, es morir a esta carne para luego, al devolvernos una carne más gloriosa por haber renunciado al pecado, al veneno que nos inoculó el pecado en esta carne. Entonces, es lo que nos está planteando Dios en los misterios de la Santa Fe. Muchas personas obran como la parentela de Jesús, como los vecinos de Jesús, como sus mismos conciudadanos en su tierra. No ven que amar a Dios no es un favor que le estamos haciendo a Dios. Es un favor que nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque el que nos ama nos quiere salvar. Y si tú no amas al que te quiere salvar, ¿quién te va a salvar? Por eso decía un santo, San Alfonso María Ligorio, si tú desprecias a Dios, entonces ¿cómo pretendes que Dios te pueda salvar en el último momento? ¿Cómo te va a salvar aquel a quien tú despreciaste? Por eso existe la condenación. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, existe la condenación del infierno. Porque el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, ese Dios tan infinitamente bondadoso, misericordioso, que te busca a cada momento y tú lo despreciaste. Por eso el demonio va a reclamarte, en el momento de reclamarte te va a decir, tú padeciste por ese pecador y yo no tuve que padecer por ese pecador y sin embargo se volvió esclavo mío. Esas van a ser las palabras del demonio según San Agustín en el último momento. Entonces, ojo, te los está diciendo el magisterio de la Iglesia Católica para que te ponga las pilas, para que te pellizques y no pienses que amar a Dios o ese llamado a la conversión y a la santidad no es un favor que le estás haciendo a Dios. En primer lugar, es un favor que te estás haciendo a ti mismo. Y en primer lugar también es porque Dios merece ser amado sin que inclusive Él te lo pida. Bueno, que podamos aprender a mirar a Dios en los pobres, en los enfermos, para que al final Dios pueda decir, tuve hambre, me diste de comer, todo lo que hicieron a esos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Que no veamos a los demás en su cascarón, sino como hijos de Dios, como templos vivos del Espíritu Santo. San Pablo lo va a decir, trata a los demás como si fueran superiores a ti. ¿Cómo tratas a un superior tuyo que te da comida? Muy bien, muy bien. Lo tratas con amor, con cariño, porque sabes que Él te está sustentando la vida. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz viernes penitencial de ayuno.